en Brasil. Yo le quiero preguntar tanto a Aldo como a Raúl, ¿por qué los presidentes argentinos le tienen tanto miedo a la generación, a que se genere la figura de un superministro alrededor del área económica? Porque, de hecho, no fue Massa convalidado como parte del gabinete porque pedía, básicamente, tener mayor poder. Es decir, dame la jefatura de gabinete o dame un ministerio que abarque todo lo que hoy tenés como ministerio, pero en definitiva podrían ser secretarías. Por ejemplo, producción, podría ser una secretaría del Ministerio de Economía. Por ejemplo, todo el manejo de la energía y de los precios debajo del ministro, la hacienda y las finanzas debajo de un solo ministro. ¿Por qué le temen tanto, Aldo, los presidentes a generar una figura de superministro económico? Yo creo que debe ser por temor a que eclipse la figura del presidente. En la medida que tiene éxito, claramente es un candidato, más en la Argentina que pero cuando no hemos hablamos tenido de... casos. Bueno, sí, lo hemos tenido a Cavallo, Sí, que pero no como justamente presidentes. como eclipsado a Menem. Tenés razón, pero lo eclipsó. Pero también se llevó puesto, digamos, parte del costo de las decisiones políticas que luego se tomaron. No logró ser, a lo que me refiero, no logró ser presidente. No lo logró capitalizar, eso es una realidad, pero ese temor está, ese temor de tener a alguien que tiene más poder que uno, porque maneja más cajas también que uno, yo creo que es lo que prima a la hora de dividir digamos, el espacio económico entre un montón de ministros, ¿no? Bueno, a ver, eso es una mirada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Yo lo pregunto porque este número, que es con el que mañana Batakis va a tener que comenzar su gestión, la gestión del mercado cambiario, de la mano de sigo PC. calentando las manitos. Sí, vos calentate porque aparte está fresquito y 12 grados. Con esto arranca mañana la gestión. Mañana le toca comandar a un equipo que va a tener también a Miguel Pelle, la interlocución con el Fondo Monetario de la mano de Chodos. Ahora es Batakis, es el momento de Batakis. Empezar así es empezar con un desafío enorme. Raúl, yo recién preguntaba esto, ¿por qué le temen tanto a la figura de un superministro? Coincido casi total. Quisiera agregar algo, coincido con Aldo. Sí, porque además se constituye, si le va bien, se instala en el imaginario como alguien que puede generar soluciones. Eso es un candidato potable. Es decir, lo que la gente vota en definitiva... Hay mil teorías del voto, pero yo adhiero a la teoría de la elección racional, ¿no? Si yo voto a aquel que creo que me puede beneficiar. Claro, si yo soy un señor que es albañil en el conurbano, mi idea de beneficio es una, si soy un comerciante de la cava, mi idea de beneficio son distintas. Pero en definitiva, cuando manejás la totalidad de la economía y te sale bien, por favor no me lo cambien. ¿Quiere ser presidente? Sí, lo voto. Si se constituye en un candidato muy fuerte, si le sale bien. Y esto podría haber sido Sergio Massa, claro. Raúl, con un programa de ajuste también se puede. Ahí tenés el ejemplo de Luis Enrique Cardoso. Sí. Luis Enrique Cardoso, como ministro de Economía, controla la inflación altísima que tenía Brasil con un programa muy duro. Sí, se vuelve popular y termina después 8 años presidente. Claro, sí, pero claro. había programa, porque yo digo, Okay, después del 2001 las cosas se replantearon, o sea, se reconfiguró el sistema político y comparar con antes del 2001 puede ser un poco tirado de los pelos por eso mismo, ¿no? Porque vos tenías un sistema político distinto antes del estallido. Comparar Menem y Cavallo con el post-2001 es como comparar cosas que no tienen demasiado sentido. Vos fíjate, el Kirchner débil lo tuvo a Labaña de ministro. Y el Kirchner fuerte empezó a tener ministros sin poder. Claro. A ver si Yo Labaña decía hoy, crecía, viendo esto, cuando asumió Batakis, digo, ministro débil es para presidente fuerte. Sí. Y Alberto no pinta ser un presidente fuerte. Sí, eso es cierto. Pero si sos un presidente débil y pones un ministro fuerte, puede pasar lo que acabamos de decir con Aldo, si se te puede ir de las manos todo. Nosotros recién mencionábamos un número que es el número del dólar, está acá latente. Pero este número esconde un fantasma, Eddie, que es el fantasma de lo que el gobierno ya tiene en sus manos, que es el fantasma de la inflación. Digo, ¿por qué lo tiene en sus manos? Porque ya tiene idea de cuál fue la inflación de junio. Sus propias proyecciones dan arriba del 5%. Y lo que se avisora para julio es muy incierto, en función de cuánto pueda empujar la variable de evaluación, y veremos mañana si se animan o no a sacar de esta situación crítica la oportunidad de devaluar que tanto está pidiendo el Fondo Monetario. Veremos qué ocurre si devalúan y eso empuja los precios o no. Ahora, dicen Marce que lo que vio Guzmán fue el número de inflación. Sí,
Y eso fue lo que lo decidió. Estaba muy decidido a que había que hacer un corte abrupto de lo que se venía haciendo y sobre todo él parado en un lugar que no estaba cómodo. Él no estaba de acuerdo o no estaba cómodo con el nivel de emisión monetaria. Hablando de inflación, hace unos días nada más, hubo un hombre que en la Cámara de Diputados levantó la mano y habló de una apuesta. Y apostó un lechón sobre lo que puede llegar a ser un proceso de una inflación de 3 dígitos. Nosotros ya prendimos el fuego, mira. En los próximos meses. Se va cocinando, vamos preparando el horno. Está con nosotros Luciano Laspina, me refiero a él, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, que le apostaste a Heller. El lechón, si tocaba, entiendo que hacia marzo avisarás un número de 3 cifras para la inflación interanual. Sí, es una expresión un poco de campechana, me traicionó mi origen santafesino en un debate donde estábamos precisamente tratando algunos proyectos que buscaban acelerar el ritmo de indexación, en este caso de los impuestos. Yo le dije, yo venía hablando del impacto que está teniendo la aceleración inflacionaria en los jubilados. Y en ese marco le dije mi preocupación de que la inflación iba a ir a los 3 dígitos y ahí surgió esa expresión. Pero más allá de eso, que como sigan las cosas, a lo mejor le gano la apuesta de este año, porque las proyecciones en general de la mayoría de los economistas ubican la inflación para este año entre 75 y 80, eso asumiendo que la tasa de inflación es entre 4,5 y 5. Luciano, vos sabés que cuando, no sé si esto fue el 15 de junio, cuando yo te escuché, como muchos que seguimos distintas expresiones, hay economistas que uno, por su mirada de la economía o el modelo económico que adhieren, uno puede esperar que diga esa expresión, ¿no? La expresión de los 3 dígitos de inflación. Pero cuando lo dijiste vos, que sos muy mensurado y sos yo decía, de los pocos en Argentina economistas que son estudiosos de presupuestos, digo, hay una información que evidentemente vos estás manejando que nosotros no habíamos visto. Yo quiero recordar ese momento que pareció gracioso, pero en el fondo esconde algo que es un miedo del propio gobierno, los 3 dígitos de inflación. Escuchamos. Ahora la inflación pega en el 100%, roza los 3 dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos y le juego un lechón a más de 1. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, toma la apuesta. Le acepto la apuesta. Es gracioso, pero a ver, igual el lechón está carísimo, te digo. Sí, pero sí, sí. es cara la apuesta. Pero yo me quiero parar en este lugar. Déjame que vaya a lo intrascendente, que es el tema del chiste. ¿Te arrepentiste de haber hecho ese chiste en público ante una situación tan dramática? Momento, después sigue eso, en el momento yo digo, ojalá me equivoque. Y bueno, la verdad es que cuando uno está tantas horas ahí había poca gente además, porque el recinto se va vaciando según el momento y entonces... Claro, pero están las cámaras prendidas. Están las cámaras prendidas siempre y bueno, pero no, la situación es muy triste, muy delicada. La verdad es que la inflación la veíamos acelerando desde hace tiempo, el gobierno que no puede acertar con un programa económico, el programa con el fondo está de alguna forma deshilachado. Se ha abandonado, no solo en las metas, sino también en las políticas, en algunas de las políticas que planteaba. Y bueno, y toda esta crisis que en realidad generó la salida de Martín Guzmán, en realidad acelera un proceso que venía desde hace un mes. O sea, hace un mes que estamos viendo una crisis financiera y cambiaria. Sí, pero vos lo tiraste tal vez cuando no lo había tirado nadie y no sos de los que estén siempre fomentando o pensando en la palabra hiperinflación. Más bien todo lo contrario. Yo destaco que incluso de Juntos por el Cambio, vos mirás los economistas que están dentro del partido y sos el más moderado en tus expresiones públicas. ¿Qué proyectás que va a pasar con Argentina ahora que pasaron estas cosas del fin de semana? Para este año ya la inflación va a pegar muy cerca del 80%. Hay que ver cuánto sale el dato de julio, porque la inflación venía navegando a una velocidad crucero del 5 o 6% mensual, pero ya estamos viendo muchas remarcaciones preventivas. Este mismo fin de semana subían en las páginas de internet los precios. No hay stocks, la gente no vende. Por supuesto, esto se puede llegar a clarificar, pero todavía no se ve que el gobierno pueda generar medidas que recuperen la confianza. Lo que estamos teniendo es una gran crisis de confianza que es producto, a mi juicio, del enorme endeudamiento generado por Martín Guzmán y el presidente Fernández, si usted quiere, estos 2 años, que aumentó
en 50.000 millones, el equivalente en dólares de 50.000 millones entre 2019 y 2022, la deuda en pesos. Es un montón de pesos que vencen, para que tengan una idea, 2.2 billones de pesos, que son millones de millones de aquí a fin de año. O sea, ya no podemos calcular los números. Y entonces el mercado empezó a tener una desconfianza, y esa desconfianza llevó a que el Banco Central tuviera que rescatar esos bonos, y en los últimos 40 días lleva impreso el equivalente supera ya con el día de hoy casi 30 puntos de la base monetaria, que es el dinero en circulación. O sea, que es generalmente lo que después va al dólar y después genera inflación. O sea, en un solo mes, o en 40 días. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Y esto fue un poco lo que yo le empecé a marcar al Banco Central. El Banco Central, de esta forma, a mi juicio, está, no digo violando, pero está pegándole en el palo a su propia carta orgánica, que es como las reglas del juego que le prohíben financiar al Tesoro de manera ilimitada. Tiene como una cláusula de máxima financiamiento. Cuando un gobierno atraviesa una crisis como esta, generalmente sea con deuda externa, deuda local, etc., lo que hace es primero pone un programa sobre la mesa y en el medio va y busca liquidez. Si ustedes quieren, parecido a cuando fue la crisis financiera del 2018, que Macri va al Fondo Monetario Internacional y pone un programa de corrección de los desequilibrios que lo habían llevado a esa instancia, del déficit fiscal y externo, sobre la mesa, entonces pide liquidez con medidas que apuntan a mejorar la solvencia. Porque si yo pido liquidez, que es lo que está haciendo ahora Guzmán, sin... Ahora, la Cunza. Sí, desde la Pina. Perdón. Desde el oficialismo te van a plantear, ya lo están haciendo en redes sociales, lo doy por hecho, te van a decir que, vos lo estás señalando, que, a ver, Alberto, 50.000 millones en casi 3 años. En un día, 44.000 millones el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y déjenme que diga una cosa con respecto a esto, que se queme un chanchito. Está bien, alguien puede interpretar medio mal que se estén quemando el presidente y la vicepresidenta en cámara. Pero voy a eso, no sea... No, pero a ver, vamos a aclarar. Lo que hizo Macri con el fondo no tomó de un solo día. Son una serie de desembolsos que fueron a pagar otra deuda para precisamente evitar la crisis de liquidez, porque nadie te renovaba. Y en el medio se puso un programa. Bueno o malo se puso un programa. Acá lo que pasó es que, como este gobierno no reconoce el problema ni los diagnósticos, o el diagnóstico que hace lo oculta, lo que hizo el gobierno es decir, bueno, tengo una crisis con los bonos, no me puedo financiar más, le pido al Banco Central que imprima todo lo que sea para pagar esos bonos. Y lleva impreso, como dije, más del 30% de la base monetaria. Entonces, Luciano, todo eso va a inflación y precios. Pero yo me imagino a alguien que se está enganchando ahora y que tal vez no... Claro, pero porque hemos generado, porque tenemos mucho déficit fiscal, o sea, gastamos más de lo que nos financiamos. Entonces, cada tanto aparece una crisis de deuda o una crisis inflacionaria. Luciano, eso va a seguir ocurriendo. Entonces yo si no corregimos las cuentas, ¿no? Yo me pongo del lado del que está prendiendo la tele ahora, que te escucha a vos y que puede compartir o no tu pensamiento político, pero esto es una crisis financiera, lo es. Ese es el diagnóstico. Y coinciden todos, porque si no, insisto, la vicepresidenta no se hubiera reunido con alguien que está a las antípodas de su pensamiento, como Melconian, a quien incluso criticó en redes sociales, o no hubiera aceptado un encuentro con Redrado para compartir ideas. Eso sucedió porque la vicepresidenta está reaccionando en función de lo que es una crisis financiera que se puede sortear. Ahora, con este diagnóstico, sin entrar en discusiones del estilo político partidista, ¿cuál podría ser una solución que no termine en un ajuste abrupto para los asalariados y para todos los que consumen en Argentina o una crisis social? A ver, como dije antes, si vos tenés una crisis financiera que es producto básicamente del sobreendeudamiento, que es producto del déficit fiscal enorme que se ha generado, sobre todo en estos 2 últimos años, primero con la excusa de la pandemia, después la pospandemia, después las elecciones, pero este primer semestre el gasto viene creciendo aproximadamente 15 puntos arriba de la inflación. O sea, es un descontrol de gasto público que responde a varias cosas, a leyes que se han tomado a lo largo de estos 2 últimos años, a retraso tarifario, a expansión de los planes sociales, a los planes de empleo. Un conjunto de cosas que han hecho que el gasto público se descontrole y eso ha generado esta crisis de deuda. Cuando uno enfrenta una crisis de deuda, bueno, lo que tiene que hacer es recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza tiene que dar señales de que va a corregir los problemas que lo llevaron hasta acá. La corrección de esos problemas, voy a la pregunta de fondo, Marcela, sí implica obviamente corregir el gasto público. Para corregir el gasto público es el mal menor antes que generarle una nueva crisis a los argentinos. Esto es lo que no tenemos que entender. Lo que pasa es que la política, hasta que no pega contra la pared, y esto le cabe a todos los gobiernos, hasta que no pega contra la pared, no dobla. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. El gobierno está pegando contra la pared para evitar, está usando al Banco Central, que es la quinta rueda del carro, emitiendo base monetaria. Caja. Estamos de acuerdo, porque el Fondo Monetario era una caja. Claro.
Vos fuiste recurriendo, Exacto. manoteando cuánta caja había para Exactamente. sortear las recurrentes crisis financieras que te genera gastar más, como te pasa en tu casa. Gastás más de lo que te Exacto. ingresa. Entonces vas al banco prestado. Cuando el banco no lo tenés, vas a la Exacto. financiera. Cuando la financiera no lo tenés, le pedís prestado a tu familia. Cuando tu familia ya te prestó, ¿quién te responde? Bueno, no sé, Raúl, si vos Sí, mirás varias de esta cosas que forma. quisiera agregar, porque esa es la mitad de la historia. Yo coincido con lo que estás diciendo, pero hay otra mitad que hay que decir. Primero, el gobierno de Macri, según su primer ministro de Economía, la deuda total nominada en dólares era 8% del PBI. Y lo dice el ministro de Economía de Macri. Segundo, las LELIC capitalizan semanalmente. Eso lo inventó el gobierno del PRO. Hoy el servicio anual, es decir, lo que pagamos de intereses por las LELIC son 10.000 millones de dólares, frente a algo así como 1.400 millones de dólares que pagamos por los 1.200 millones, por el 1.200.000 planes Procrear. O sea que el déficit no es que está solamente el sobregasto, sino que hay un servicio financiero y una deuda, hay un problema de deuda heredado, hay un problema financiero heredado en parte, que también te genera déficit. No estoy diciendo que sea la única causa del déficit, pero si vamos a contar la historia, contemos toda la historia. Sí, una cosa Espérenme que- un segundito. Sí. Después del corte seguimos porque la opinión de Raúl genera polémica. Volvemos. Y Sergio Massa se va a vivir a Tailandia. Seguimos en Para que Sepas. Nuestro compañero Cristian Balbo está en la CGT en este momento. Eddie, Marcela finalizó la reunión de la mesa chica de la CGT en la sede de UPCN mientras asumía Silvina Batakis en la Casa de Gobierno. Estamos con Pablo Moyano, uno de los que participó en el Salón Blanco de la Asunción. ¿Qué reflexión puede hacer de esta decisión que tomó el presidente y la vicepresidenta de ubicarla a Silvina Batakis a cargo de la cartera de Economía? Bueno, creo que no se han cumplido las expectativas, ¿no?, que llevó adelante el ministro Guzmán. Creo que el mayor fracaso fue no poder llevar a bajar la inflación. Si bien el gobierno le faltó un poco más de firmeza, le hacemos responsable a los grandes generadores de precios, ¿no? No fue casualidad la expresión riéndose del señor presidente de la Anónima en el Congreso de la EA, donde están todos los mayores empresarios que vienen ganando desde la dictadura militar, y en este momento donde el pueblo argentino está viviendo la crisis económica mundial, no tuvieron un gesto de solidaridad tratando de frenar el aumento de los precios, ¿no? Creo que ha fracasado en ese aspecto el ministro, y bueno, el presidente ha tomado la decisión de cambiar al ministro de Economía. Ojalá que la compañía que ha asumido en el día de hoy tenga la fortaleza, la sabiduría para empezar a bajar este flagelo, que es lo que está cercenando, ¿no?, el bolsillo de los trabajadores. Pablo, ¿cómo Hoy estás? hay una reactivación económica, Ajá. hay una reactivación económica muy importante. Uno que viene del gremio del transporte, vemos las rutas y las autopistas abarrotadas de camiones, pero lamentablemente ese crecimiento económico no se ve reflejado en la baja de precios. ¿Cómo estás? Marcela Pagano te saluda, estoy acá con Eddie Zunino. Pablo, gracias por la gentileza de tenerte a atendernos. Lo primero que se me ocurre es preguntarte por las bases a las cuales vos seguramente rendís cuentas y tenés que responder. Hay mucha gente que está con incertidumbre sobre su salario. ¿Vos podés asegurar en el diálogo que tenés con el gobierno que este año la paritaria le va a ganar a la inflación? Bueno, ojalá, yo no hago pronósticos. Por eso seguimos apostando a este gobierno que lo hemos elegido. Estoy diciendo que lamentablemente el ex ministro ha fracasado en esa posibilidad de bajar o controlar la inflación. Ojalá, porque aquellos gremios que tenemos un poder mayor de fuego, podemos llegar a obtener mayores salarios, pero no es lo que uno representa, ¿no?, sino ojalá que toda la sociedad en general podamos tener mejores salarios, menos inflación, que haya reactivación económica, pero con salarios dignos, y eso es lo que apunta la CGT. Por eso acompañamos al gobierno. No queremos nuevamente vivir los 4 años anteriores, donde lo primero que quieren hacer es llevar adelante una reforma laboral para sacarle derechos a los trabajadores. Ojalá que la ministra tenga la sabiduría y la experiencia para poder bajar la inflación.
Moyano, lo que tiene la ministra es el apoyo de Cristina Kirchner, aparte del presidente, pero el que quedó medio al margen ahora fue Sergio Massa y no termina de... No, tiene el apoyo de los gobernadores, tiene el apoyo de la CGT, tiene el apoyo de una... Ayer escuchaba a los carroñeros de la oposición que todavía no teníamos el nombre de la ministra y ya la estaban criticando. Esperemos que actúe. Pero pasaron desde las 6, 7 de la mañana todos los carroñeros de la oposición criticando. Esperemos que asuma y empiece a tomar las medidas. Si no, no es el caso ningún nuestro, país puede Moyano. funcionar, ¿no? No es el caso nuestro porque acá No, estamos... digo de la oposición, de la oposición de los políticos. Por eso. Bueno, algunos pedistas también. Por eso, lo que yo estoy planteando y que está sobre la mesa puesto desde hace bastante tiempo es si está consolidada la unidad del Frente de Todos, y lo que parece es que no. Ahora el que queda disconforme con la solución es Sergio Massa, que fue uno de los fundadores importantes del tema, ¿no? Acá de la CGT las barbaridades que han dicho que estábamos divididos, separados. Hay debate interno como en todos los aspectos de la sociedad. No todos los periodistas piensan iguales. Y en el gobierno hace 2 años que viene este debate. Por supuesto que hay diferencias. Lamentablemente a veces se dice públicamente, pero creo que todos los militantes, dirigentes que tienen mayor o menor responsabilidad, seguimos apostando al presidente y a la vicepresidenta, que es nuestro gobierno, y que nosotros tuvimos 4 años en la calle para derrotar a la derecha en las urnas y vamos a seguir bancando este proyecto. Pablo, vos recién mencionabas que las rutas están llenas de camiones y tomás tu propia medición del gremio tan importante que representás. Sin embargo, el campo, la semana pasada, todas las entidades que agrupan al sector agroindustrial avisaron que van a ir a un paro, justamente porque uno de los elementos con los cuales dicen no poder trabajar en normalidad es el desabastecimiento que hay de combustible. Mira, justo está pasando un camión atrás nuestro. Si no hubiera combustible o gasoil, no habría circulación de transporte. Yo creo que hay una especulación muy importante de las grandes petroleras de encanutar, como le dije el otro día, el gasoil para hacerse un negocio. Vos fíjate, porque los tipos prevén todo, sabían de la crisis mundial que venía con el combustible, con el gasoil, y ¿qué hicieron? Empezaron a encanutarlo, empezaron a vender al extranjero, a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, a Bolivia, y ahora te lo están vendiendo de a poco, ¿no? Y bueno, presionan, utilizan, como utilizaron a esos marginales autoconvocados que mataron a un compañero nuestro en la ruta. Es todo un proceso de desgaste de la derecha, a través de los grandes medios de comunicación, a través de la justicia, a través de estos personajes que quieren desestabilizar el gobierno con paro, con tipos que nadie los conoce. Bueno, hay referentes de izquierda. Con un perro y los corrió. ¿Cómo? ¿Sabés que nos pasó estar en vivo y hay referentes de izquierda como Beliboni que están argumentando qué pasa o qué necesita la CGT para ir a un paro, para salir a la calle? Digo, no solamente son los sectores de derecha. Paro de gasoil. No, digo que no son solo los sectores de derecha los que están diciendo qué lenta la reacción de la CGT frente a cómo está perdiendo el salario en relación a la inflación. ¿Cómo que lenta? Te estoy transmitiendo lo que nos dijeron en este programa. CGT, para que vos puedas responder. Te estoy transmitiendo lo que te estoy diciendo. La CGT, todos los gremios de la CGT tienen paritarias libres. Todos los gremios de la CGT han podido tener bonos para compensar la inflación. Hay reactivación económica en la construcción, en la automotriz, en el transporte nuestro. Y bueno, ese señor que fue a la CGT a hacerse y después sale a putearnos, bueno, ¿a qué representa? Él representa a un sector que le saca un porcentaje a la gente para ir a una marcha. Así que bueno, tengamos diferencias. Lo que somos ¿quién lo votó el tipo este? A nosotros nos votan los afiliados nuestros y nos vota un Congreso Nacional de todos los sindicatos del país. Por eso, si ponemos a discutir Moyano, si Beliboni o la CGT, quien tiene razón, bueno, creo que no estamos desviando la discusión. Última, porque se nos acaba el programa. La semana pasada terminó con el acto antes del de Cristina en Ensenada, fue el acto donde estuvo Alberto en la CGT. Y volvió a hablarse de que vos, Pablo Moyano, estás más con Cristina y tu papá Hugo está más con Alberto. ¿Esto es así? La pelea con Hugo, ¿cuánto hace que estamos peleados? No,
todos queremos que el Frente siga gobernando, vamos a hacer lo imposible, tanto Hugo, quien te habla, como todo el movimiento obrero, para que la derecha nunca más vuelva a nuestro país. Gracias, Pablo, por tu tiempo. No. Gracias, Cris, también por facilitarnos. Bárbaro, bueno, excelente. Bien, No, volvemos perfecto, al piso y perfecto, habíamos hasta luego. dejado planteada una situación, ¿no? Estábamos discutiendo sobre el precio del dólar, sobre el endeudamiento, pero básicamente, más allá del color político, ¿cómo se sale de esta situación sin un estallido social, sin una crisis que carcoma la posibilidad de la gente de subsistir y salir adelante? Y Aldo, tenías algo para decir sobre eso, había quedado pendiente. Sí, porque cada vez que uno habla de las reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina para evitar justamente vivir crisis y la decadencia que ya lleva décadas, te corren con la vara, ¿sí? De, el costo social que eso va a tener. Y lo que yo sé es que las sociedades que hicieron esas reformas estructurales en los últimos 30, 40 años, hoy son justamente las que miramos todos con envidia por las oportunidades de progreso que le dan a su gente. Hicieron un pequeño sacrificio. Lo malo es que nosotros no queremos hacer ni un pequeño sacrificio y terminamos haciendo el mayor sacrificio de todos, que es estar en continua decadencia, empobreciendo a los argentinos y es más, ir de crisis en crisis, que es el mayor costo social a pagar. La dirigencia política también te corre con la vara cada vez que vamos a presentar nuestro programa, el de Libertad y Progreso, a los políticos de reformas estructurales. ¿Qué? ¿Vos querés que nos vayamos en el helicóptero? Bueno, acá lo tenés a Al fin y al Luciano. cabo, Luciano es un político, además de economista. Pero Se es un pueden político mirar que cara a está cara peleando por las mismas cosas que yo. Sí, sí. Y claramente el punto acá es, De hecho, en hay que decir, definitiva, fue ¿qué es voz mejor? disonante dentro de la ¿Qué anterior es mejor? ¿Jugarse y hacer lo que uno piensa que hay que hacer por el bienestar del país y de los argentinos? ¿O tener que irse por la puerta de atrás porque perdés las elecciones por no haber hecho lo que tenías que hacer? Déjenme que les confiese algo, y particularmente hacia el político Luciano Laspina y el analista político Raúl Aragón. La verdad que en lo personal yo me esperaba más que un cambio de ministro. Me esperaba... Un cambio de gabinete, decís vos. Claro, me esperaba una convocatoria, me esperaba un procedimiento más que un nombramiento. No, la forma fue insólita. Con Cristina diciendo hay que ponerse a conversar ampliamente y ser amplios en el debate de estas cosas. El presidente lo ha dicho 150.000 veces. Sergio Massa actuó de esa manera. La verdad que hay que reconocérselo en la Cámara de Diputados, tejiendo alianzas transversales para aprobar leyes. Es una estupidez a esta altura y con una elección dentro de un año y pico, plantearse que se puede hacer una convocatoria para hablar en serio de los problemas del país, o va a seguir siendo parte del latiguillo político y después cuando se toman las medidas se actúa distinto a lo que se dice, ¿no? Porque lo único que se hizo fue cambiar el ministro. Sí, yo creo que hubo un intento de un ala del gobierno, creo que liderada por Sergio Massa, de hacer una cosa más profunda, una reorganización más sistémica, si vos querés, diagnosticando una crisis que es muy grave, digamos que requiere mucho más que un cambio de nombres y que requiere una reconfiguración de la coalición política y un cambio en las políticas económicas para recuperar la confianza. Creo que esa propuesta no pasó el filtro, creo yo, primero ni de Alberto ni de Cristina. Y de esa conversación sale esto, que es básicamente cambiar el nombre con una persona que tenga más afinidad intelectual con el kirchnerismo. Viene a trabajar con Guado de Pedro, con la Silvina Batakis, a quien no conozco personalmente, pero digamos, no representa un cambio en la política económica. De hecho, él lo dijo, nosotros continuamos más o menos con esto mismo que estamos haciendo, que nos depositó en esta crisis. Entonces, yo lo que creo es que, dos cosas me parece a mí. Primero, es muy difícil convocar a la oposición si dentro del oficialismo no hay unidad. O sea, el oficialismo primero debería decir qué quiere y después convocar a la oposición. Hoy está muy dividido. Segundo, yo creo que esto, no confundamos, es una crisis política, pero la crisis política es hija de la crisis económica. Y la crisis económica es hija de un modelo que lleva muchos años en la Argentina. Algunos dicen 10, otros 20, depende de donde lo feches, que está agotado. Está agotado y llegó una crisis. Por sí o por no, Raúl, es una pavada plantearse que se debe llegar a un diálogo que ponga sobre la mesa esta solución. No, no es una pavada, es lo único que podés hacer realmente, lo único que debés hacer. Lo que planteaba es cierto, Sergio Massa quería algo más sistémico, como dijo el diputado, y además una reconfiguración de la estructura del gabinete, es decir, quería fundir ministerios, quería... No, es mucho más amplio, porque en realidad está bien que el modelo está agotado, pero también lo que generó el modelo, que es un gabinete monstruo,
tampoco está funcionando. Era necesario hacer esa reconfiguración total del Gracias, gabinete. Raúl. Gracias, Luciano. Y gracias, Aldo, por haber participado. Para que sepas, gusto. hoy hay alguien que dice, Eddie, que va a poder descansar en paz. ¿Es así? Bueno, tanto no. Tanto no. Tanto no. En paz sin pesadillas. Deseémosle que tenga dulce sueño. Se trata, ahí lo tenemos, al exministro ya. Todavía no puso exministro en su cuenta de Twitter, ahora que todos los dirigentes se manifiestan por Twitter. Ahí está Martín Guzmán durmiendo. Sweet Dreams, dice allá abajo. Se vuelve a Colombia. Pero sueña con una mano femenina que tiene una lapicera. Es una pesadilla. Entonces eso, yo no más que sé un- si va a tener dulces sueños o lo que va a tener son pesadillas. Veremos. Quédense que ya llega Vivi Canosa con un invitado hoy fenomenal.